Sientes ese temblor eléctrico en la punta de los dedos justo cuando intentas sostener la taza de café por la mañana. No es solo frío, es una debilidad que nace en tus muñecas y sube por los brazos hasta dejarte el pecho apretado. Esto no empezó hoy, llevas meses despertando con pesadez en las piernas y un sabor metálico amargo en la garganta. Ya probaste con vitaminas, cambiaste tu dieta y te obligaste a descansar, pero nada detiene este deterioro constante. Ese temblor que te asusta no es un enemigo, sino un mensajero desesperado intentando advertirte de algo oscuro. En los próximos minutos entenderás qué está pasando de verdad. Soy Arturo Guillermo Valdés, un maestro ebanista de 46 años que dedicó su vida entera a transformar la madera bruta en piezas de arte en mi taller de Coyoacán. Durante décadas, el aroma a sándalo y el apoyo incondicional de mi difunta esposa, Elena, fueron los pilares que mantuvieron mi estructura firme frente a cualquier tormenta. Ella era mi barniz protector, la suavidad después del lijado rudo del destino, pero su partida dejó una grieta profunda en mi corazón que ningún pegamento industrial podrá sellar jamás. Me consuela tocar las vetas de los muebles que construimos juntos, sintiendo su esencia en cada relieve, mientras intento que mi negocio familiar siga siendo el orgullo sólido que prometí proteger siempre. Hoy mi hogar lo habitamos mi pequeña hija Valeria, mi cuñada Estefanía Torne y su esposo Rodrigo, quien también es mi contador personal. Mi rutina comienza revisando el veteado del nogal al amanecer y compartiendo un café cargado con Estefanía antes de que ella me entregue mis suplementos diarios. Antes de seguir con este relato devastador, quiero agradecerles profundamente por acompañarme hoy. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos están escuchando ahora mismo. Es vital aclarar que, aunque esta historia refleja conflictos humanos reales y dolorosos, algunos nombres y detalles específicos han sido modificados por razones narrativas para proteger la identidad de los involucrados en este drama familiar. Todo comenzó el martes, 22 de abril, cuando una gota de mi suplemento cayó sobre un trozo de caoba virgen que lijaba en mi banco de trabajo. Al intentar limpiarla, noté que el líquido no se comportaba como jarabe común, tenía una consistencia metálica que oscureció la veta de la madera de forma casi corrosiva. Estefanía repite que el cansancio nubla mi vista y esas gotas son mi salvavidas, pero el olor acre que emanaba del aserrín mojado me recordó al veneno industrial para plagas. Traté de convencerme de que era solo paranoia de hombre enfermo, pero la mancha negra se negaba a desaparecer, grabándose en mi mente como una advertencia que no podía ignorar. Esa tarde, mientras buscaba un formón, encontré un dibujo de Valeria oculto bajo los planos de una cómoda Luis XV. En el papel, mi hija me dibujó durmiendo dentro de una caja de madera idéntica a un ataúd, rodeado de flores y una fecha escrita con su letra infantil, junio de 2026. Al preguntarle qué significaba, ella palideció y susurró que Estefanía le prohibió hablar de mí, viaje largo, para no acelerar mi dolorosa partida final. La contradicción me golpeó con fuerza. Si mi diagnóstico era solo agotamiento por estrés, ¿por qué mi pequeña hija ya estaba planificando mi funeral siguiendo las instrucciones de mi cuñada? Una sospecha gélida, todavía sin nombre, empezó a echar raíces profundas en mi pecho. La desconfianza es un cáncer más rápido que el que Estefanía dice que padezco. El 25 de abril de 2026, fingí una siesta profunda para revisar mi carpeta médica oculta en el cajón de doble fondo que yo mismo tallé. Mis manos, antes firmes para encajar espigas, apenas podían sostener los papeles amarillentos. Buscaba el informe oficial del Hospital Ángeles, pero solo encontré hojas impresas sin membrete original y recetas de suplementos vitamínicos que Rodrigo, mi contador, insistía en comprar en una farmacia específica de la calle Ámsterdam. Cada documento parecía una imitación barata de la realidad, un decorado de teatro montado para convencerme de que mi muerte era una certeza biológica inevitable. No pude encontrar el diagnóstico original de oncología en mi habitación, lo que me obligó a entrar en la oficina de Rodrigo Torne a las 3 de la madrugada. El aroma a tabaco rancio y cuentas pendientes impregnaba el aire mientras abría su caja fuerte, cuya combinación era la fecha de nacimiento de mi difunta Elena. Allí, entre carpetas de cuero, encontré un sobre de Manila con el sello del laboratorio central. Al leer los folios, mi pulso se aceleró, los niveles de glóbulos blancos eran normales, pero había anotaciones marginales sobre ajustes de dosis que no entendía.
La discrepancia entre mi debilidad física y estos resultados impresos me hizo comprender que alguien estaba editando mi propia vida. Mientras revolvía los archivos financieros de Ebanistería Valdés, descubrí la primera anomalía monetaria que me heló la sangre. El 14 de marzo de 2026 se autorizó una transferencia de 2 millones de pesos desde nuestra cuenta operativa hacia una entidad desconocida llamada Consultoría T&R. Yo nunca firmé ese movimiento, y la rúbrica al calce era una burda falsificación de mi trazo elegante. La traición financiera de Rodrigo, el hombre que juró proteger mi legado tras la muerte de Elena, era un golpe de mazo directo a mi columna vertebral. Empecé a anotar cada patrón de gasto inusual en mi libreta de taller, sintiendo que mi hogar era una trampa de lujo. Necesitaba una mirada experta y externa, así que contacté a Sara Méndez, la jefa de enfermería que cuidó a mi esposa durante sus últimos días. Sara es una mujer de 60 años, de manos gélidas pero corazón íntegro, que siempre sospechó del excesivo control que Estefanía ejercía sobre mis medicamentos. Nos citamos discretamente en el parque hundido, lejos de los ojos vigilantes de mi cuñada. Le entregué los folios que logré sustraer de la oficina de Rodrigo, rogándole que buscara cualquier inconsistencia técnica. Ella aceptó el reto con una seriedad profesional que me devolvió un ápice de esperanza, aunque sus ojos reflejaban una compasión que me hizo temer lo que descubriría pronto. 2 días después, Sara me llamó con una voz que temblaba por la indignación pura. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de la avenida Insurgentes, donde ella extendió los documentos sobre la mesa de madera laminada. Me explicó que los protocolos descritos en mis supuestas sesiones de quimioterapia eran arcaicos y no correspondían a los estándares del hospital que figuraba en el encabezado. Lo más perturbador fue que las fechas de las supuestas tomografías coincidían con días en los que yo estuve confinado en casa por mareos severos inducidos por las vitaminas de Estefanía. La red de mentiras comenzaba a deshilacharse frente a mis ojos, revelando un abismo de crueldad absoluta. La primera revelación devastadora cayó como un hacha sobre un tronco seco cuando Sara señaló la firma del oncólogo responsable, el doctor Julián Estrada. Arturo, este informe es una farsa total, susurró ella mientras me miraba fijamente a los ojos. El doctor Estrada, cuyo nombre validaba mi sentencia de muerte por cáncer terminal, falleció en un accidente automovilístico hace exactamente 2 años. Estefanía y Rodrigo estaban usando el nombre de un muerto para certificar una enfermedad que yo jamás he tenido. El vacío en mi estómago se transformó en una náusea violenta al entender que Valeria estaba llorando a un padre que ellos estaban asesinando artificialmente con cada dosis de jarabe. Sin darme tiempo a procesar el horror médico, Sara me entregó un segundo reporte que obtuvo a través de un contacto en el sistema bancario nacional. Rodrigo Torne no solo había desviado 2 millones, la cifra real ascendía a casi 8 millones de pesos depositados en una cuenta numerada en las Islas Caimán. El vaciado financiero de mi patrimonio era quirúrgico y sistemático, diseñado para dejarme en la quiebra total justo antes de mi supuesto deceso en junio. Cada mueble de lujo que vendí con esfuerzo estaba financiando la fuga de los parásitos que dormían bajo mi techo. La conspiración era absoluta, querían mi dinero, mi negocio y, finalmente, mi vida. Me di cuenta de que Estefanía era la arquitecta de este horror y Rodrigo solo su peón cobarde y endeudado por el juego. Ella no solo buscaba la herencia, quería borrar mi existencia para quedarse con Valeria, manipulando la mente de mi hija hasta convertirla en su heredera dócil. Al regresar a casa esa noche, vi a Estefanía sirviendo la cena con una sonrisa angelical, mientras sus manos acariciaban el cabello de mi pequeña. El contraste entre su ternura fingida y el veneno real que corría por mis venas me provocó una furia fría que nunca antes había experimentado. Tenía que jugar su propio juego de sombras si quería sobrevivir a esta emboscada familiar. El riesgo ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una carrera contra el reloj biológico que ellos mismos activaron en mi sistema. Ahora que sé que mi cáncer es un invento legal y médico, cada segundo que paso en esa casa es una apuesta contra mi propio corazón. Pero antes de dar el siguiente paso en esta investigación peligrosa, necesito saber su opinión sobre esta traición que desafía toda lógica humana. Por favor, respondan en los comentarios con una sola palabra, si creen que Rodrigo es tan culpable como Estefanía, escriban cómplice, o si piensan que él solo es otra víctima de su manipulación, escriban débil.
Su participación es fundamental para continuar. Descubrí que el nido de víboras era más extenso de lo que mis peores pesadillas sugerían. No solo eran Rodrigo y Estefanía, había una red de complicidad legal que sostenía el teatro de mi muerte. Al revisar correos electrónicos borrados en la oficina, encontré comunicaciones cifradas con un tal licenciado Perales, notario de dudosa reputación en la delegación Benito Juárez. Ellos estaban preparando un juicio de interdicción para declararme mentalmente incapaz antes de que el talio terminara de apagar mi sistema nervioso. La frialdad con la que discutían el reparto de mis propiedades, como si yo ya fuera un cadáver frío en la morgue, me provocó un temblor de rabia pura y volcánica. El veneno no solo estaba en mis suplementos, sino infiltrado en cada rincón de mi existencia física y emocional. Gracias a las instrucciones de Sara, busqué un frasco azul cobalto oculto tras los pesticidas del jardín, donde Estefanía guardaba el sulfato de talio puro, ese polvo insípido que me estaba robando la sensibilidad en las piernas. Al sostener ese envase, comprendí que cada cena familiar, cada gesto de aparente cuidado, era un acto de ejecución sistemática. La piel de mis dedos ardía al contacto con el vidrio, como si el objeto mismo gritara la maldad de quien lo manipulaba. Estefanía no solo quería mi fortuna, disfrutaba viendo cómo el roble que yo solía ser se convertía en aserrín inútil. Lo más doloroso fue encontrar la casita de pájaros que le construía Valeria para su 10º cumpleaños, donde ella escondía su diario secreto entre las virutas de cedro. Al leer sus páginas, mi alma se partió en 1000 astillas que ningún barniz podrá ocultar jamás. Estefanía le había inoculado el veneno del odio, convenciéndola de que yo era el responsable indirecto de la muerte de su madre. Según mi cuñada, mi negligencia causó el estrés que apagó el corazón de mi esposa, y mi supuesto cáncer era un castigo divino que debía aceptar con resignación. Mi pequeña hija me cuidaba con amor, pero también con el miedo atroz de estar sirviendo al hombre que destruyó su felicidad. La conspiración alcanzó un nivel técnico aterrador cuando descubrí que incluso el servicio de seguridad que instalé en mi hogar estaba bajo el mando de Rodrigo Torne. Cada conversación que tuve con Sara en la sala, cada susurro de esperanza, había sido grabado y almacenado en un servidor externo. Me di cuenta de que mi propia casa, el refugio que tallé con mis manos, era ahora una celda de máxima vigilancia donde mis movimientos eran analizados como los de un animal en laboratorio. Me sentí desnudo frente a mis verdugos, comprendiendo que mi libertad era una ilusión óptica mantenida por cámaras infrarrojas. El patrimonio que protegí para el futuro de Valeria estaba financiando mi propia vigilancia perversa y constante. La red de cómplices incluía a un farmacéutico corrupto de la colonia Condesa, quien suministraba las dosis exactas para que mi deterioro pareciera una progresión natural de una enfermedad degenerativa. Rodrigo le pagaba mensualmente con cheques provenientes de las ventas de exportación de mis muebles de nogal, utilizando facturas falsas de suministros de madera. Al visitar discretamente ese local, vi a Rodrigo intercambiar un sobre grueso de dinero por una caja sellada con cinta adhesiva negra. La precisión con la que administraban mi agonía era casi artística, un trabajo de ebanistería inversa donde quitaban capas de mi vida hasta dejar solo el núcleo podrido. Mi salud era una moneda de cambio en un mercado negro de traición y avaricia desmedida. El riesgo personal escaló a un nivel insostenible cuando escuché a Estefanía hablar por teléfono sobre el incidente final planeado para la primera semana de junio. Ya no esperaban que el talio hiciera su trabajo lentamente, estaban impacientes por liquidar mis activos para cubrir las deudas de juego que Rodrigo acumuló en casinos clandestinos. La mención de una sobredosis accidental me hizo entender que mi tiempo de investigación silenciosa se había agotado violentamente. Mi sanidad estaba siendo cuestionada ante los vecinos con rumores orquestados por Estefanía, quien me presentaba como un hombre paranoico y agresivo por el dolor. Si intentaba denunciarlos ahora, sin las pruebas definitivas, me arriesgaba a terminar encerrado en un hospital psiquiátrico bajo su control absoluto. Descubrí que la traición de Estefanía tenía raíces antiguas, ligadas a un resentimiento patológico que sentía hacia mi difunta Elena. Encontré cartas viejas que Elena guardaba, donde Estefanía juraba que algún día recuperaría todo lo que mi esposa le había robado, refiriéndose a mi éxito y posición social. Su plan no nació con mi enfermedad ficticia, sino que fue una construcción meticulosa de años, esperando el momento de mayor vulnerabilidad tras el funeral de mi compañera.
Estefanía veía en Valeria no a su sobrina, sino a una extensión de Elena que debía ser controlada mediante la culpa y el miedo. El amor que ella fingía era el lubricante para una maquinaria de venganza emocionalmente devastadora. Una tercera revelación me dejó sin aliento. Rodrigo había contactado a un comprador internacional para vender ebanistería Valdés por un valor ínfimo, con la condición de entrega inmediata tras mi fallecimiento. El contrato ya estaba redactado, esperando únicamente el acta de defunción que ellos mismos estaban apresurando con cada gota de veneno. Me vi a mí mismo como un obstáculo biológico que impedía la transacción final de mi propio legado familiar. La urgencia de los compradores, una corporación sin rostro, presionaba a Rodrigo para que el desenlace ocurriera antes de la auditoría fiscal de mitad de año. Estaba rodeado por fuerzas económicas y familiares que deseaban mi desaparición física para dar paso a la rentabilidad del despojo corporativo. Lo que les revelaré ahora es tan oscuro que me cuesta ponerlo en palabras. La verdad que descubrí esa noche en el sótano de mi taller cambiará para siempre su visión sobre la lealtad humana y los límites de la maldad familiar. Si son personas sensibles o prefieren no enfrentar la cara más perturbadora de la traición, este es el momento exacto para dejar de ver este video, porque no hay vuelta atrás después de lo que diré. Prepárense para lo más difícil de esta historia, pues el siguiente capítulo desgarra el corazón y expone un secreto que ningún padre debería confirmar sobre su propia sangre. La confirmación de la infamia llegó en un sobre lacrado que Sara recuperó de los archivos del Sanatorio Español, fechado el 12 de septiembre de 2023. Al leer el informe real de la autopsia de mi amada Elena, sentí que el suelo de mi taller se abría. No fue un paro cardíaco repentino por estrés, como Estefanía me repitió durante años para sembrar en mí una culpa asfixiante. El documento detallaba niveles inusuales de potasio compatibles con una inducción química externa, una firma de muerte que nadie cuestionó jamás. Mi esposa no murió por mi negligencia, fue el primer ensayo de la carnicería emocional que mi cuñada perfeccionaba conmigo. La arquitecta del mal siempre estuvo allí, destruyendo mi hogar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un espasmo violento sacudió mi diafragma y caí sobre el aserrín, sintiendo que el aire se convertía en astillas de vidrio. La náusea no era por el talio, sino por comprender que Valeria, mi pequeña de 10 años, cargaba con un secreto más pesado que cualquier viga de roble. Estefanía no solo la convenció de mi enfermedad, le entregó el peso del cadáver de su madre, asegurándole que yo era el verdugo accidental. Vi mis manos manchadas de sangre ajena, entendiendo que el amor de mi hija era una mezcla de compasión y terror puro. Cada vez que me daba las vitaminas, ella creía redimir al hombre que le quitó todo. Regresé a la cena de Navidad de 2024, recordando cómo Estefanía me entregó una copa de vino con una mirada de piedad que ahora reconozco como victoria. Entonces, le agradecí su apoyo mientras lloraba sobre su hombro, sin saber que abrazaba al monstruo que vació las cuentas de Elena antes de que su cuerpo se enfriara. El amor que sentí por mi familia política se retorcía en mis entrañas como un nudo de madera verde que se niega a ceder. Cada gesto de cuidado de Rodrigo y cada balance financiero que firmé eran los clavos de mi propio ataúd. Mi debilidad no fue la enfermedad, sino la confianza ciega en quienes llevaban el apellido que juré proteger con mi esfuerzo. La furia protectora barrió mi resignación y me puse de pie, sintiendo una fuerza que no provenía de mis músculos atrofiados, sino de mi alma herida. No permitiré que el legado de Elena sea devorado por la avaricia de una mujer que odia nuestra felicidad. Mañana, durante la reunión con el notario Perales para firmar mi incapacidad, la madera crujirá bajo el peso de la verdad absoluta que he recolectado. Antes de enfrentarlos en este duelo final, necesito sentir su fuerza al otro lado de la pantalla. ¿Están todavía aquí conmigo, dispuestos a presenciar el momento en que la justicia reclame su lugar en esta casa? Por favor, escriban presente en los comentarios para saber que no camino solo. La cita para mi muerte civil estaba pactada a las 10 de la mañana en mi propio taller de Coyoacán, rodeado del aroma a cedro que ellos pretendían subastar. Me senté en mi silla de roble, fingiendo que el talio me impedía sostener la pluma frente al licenciado Perales y la mirada codiciosa de Estefanía. Ella empujó los documentos de interdicción con suavidad de seda, mientras Rodrigo sudaba frío revisando transferencias en su computadora portátil.
Estefanía me acarició el hombro, susurrando que debía firmar por el bien de Valeria, para que ella no sufriera más viéndome morir. Lo que no sabían era que bajo las virutas de madera, el detective Sam Ben y Sara grababan cada palabra de su sentencia. Cuando mi mano rozó el papel, detuve el trazo y miré a Estefanía directamente a los ojos, recuperando la firmeza que ella creía haber disuelto con veneno. La madera podrida no puede sostener un imperio de mentiras, dije con voz que resonó en el taller, justo cuando Sam Ben entró con 3 oficiales uniformados. El aire se volvió pesado mientras Sara ponía sobre la mesa el frasco azul de talio y el informe real del sanatorio español sobre la muerte de Elena. La cara de Rodrigo se tornó grisácea al ver las copias de sus cuentas bancarias extendidas sobre mi banco de trabajo. La trampa se cerraba sobre los parásitos que devoraron mi hogar durante años. Estefanía intentó su última maniobra desesperada, gritando que yo estaba sufriendo un brote psicótico por el supuesto cáncer y abrazando a Valeria como un escudo humano. Este hombre está loco por el dolor, aléyenlo de la niña, exclamó con una actuación digna de una tragedia griega, mientras Rodrigo intentaba borrar los archivos de su servidor. Pero Valeria, con las manos temblando, sacó su diario secreto de la casita de pájaros y se lo entregó directamente al detective, rompiendo el hechizo de miedo. Ver a mi hija elegir la verdad sobre la manipulación fue el golpe de más o más certero contra el corazón de Estefanía. Sus mentiras ya no tenían dónde esconderse ante la evidencia física y testimonial acumulada. La máscara de perfección de mi cuñada se rompió violentamente, revelando un monstruo de resentimiento que estalló en una confesión delirante frente a los oficiales presentes. Elena siempre tuvo todo lo que yo merecía, el éxito, el taller y a ti, gritó Estefanía, mientras sus dedos se clavaban en la mesa de madera. Confesó con un orgullo perverso cómo dosificó el veneno de mi esposa y cómo disfrutaba verme morir lentamente para borrar el apellido Valdés de la faz de la tierra. Rodrigo, derrumbado en el suelo, sollozó que solo quería pagar sus deudas, pero Estefanía lo escupió llamándolo cobarde por no terminar el trabajo conmigo. Cada palabra quedó registrada, sellando su destino en una celda fría y sin lujos. El detective Ben procedió a leerle sus derechos mientras los oficiales les colocaban las esposas metálicas, un sonido seco que marcó el fin de mi pesadilla familiar. Estefanía Torne y Rodrigo fueron escoltados fuera de mi taller ante la mirada atónita de los vecinos de Coyoacán, quienes presenciaron la caída de los supuestos cuidadores abnegados. Rodrigo enfrentará 25 años por fraude financiero y complicidad en homicidio, mientras que Estefanía fue procesada por asesinato en primer grado y envenenamiento sistemático. El juez ordenó la restitución inmediata de los 8 millones de pesos desviados y la revocación de todas las licencias del licenciado Perales por su colusión criminal. La justicia legal comenzaba a sanar la herida que la traición dejó abierta. Tras el estruendo de las sirenas, el taller recuperó un silencio sepulcral, pero esta vez era la paz de la verdad que finalmente salía a la luz. Me acerqué a Valeria, quien me esperaba junto a Sara, y la estreché en un abrazo que prometía reconstruir cada astilla de su infancia robada. El patrimonio está a salvo y el tratamiento médico eliminará los restos de talio de mi sistema, aunque el alma tardará más tiempo en sanar. Ver los rostros de mis verdugos tras las rejas de la patrulla fue la catarsis necesaria para empezar de nuevo junto a mi pequeña. La justicia fue concreta, devolviéndome el derecho a ser el padre que mi hija siempre mereció. 8 meses han pasado desde que el aire de Coyoacán volvió a oler a cedro fresco y no a traición amarga. Hoy, mis manos han recuperado la firmeza necesaria para tallar una pieza sólida que representa nuestra reconstrucción tras la tormenta. Valeria se sienta a mi lado en el taller, lijando con paciencia un trozo de nogal, mientras recupera la risa que Estefanía intentó apagar con veneno. Cada mañana, colocamos una flor de jazmín frente al retrato de Elena, cerrando por fin la herida que la culpa falsa mantuvo abierta. Las cicatrices en mis nervios persisten como vetas profundas, recordándome que el amor real es el único barniz capaz de proteger el alma contra la avaricia humana. Usted debe entender que la madera nunca miente, si el corazón está podrido, tarde o temprano la estructura familiar colapsará por completo. Mi error fue confundir el barniz social con la integridad del alma, permitiendo que parásitos devoraran mi legado por una confianza ciega que casi me cuesta la vida. Recuerde siempre que lo que está oculto bajo 7 llaves sale a la luz,
pues ninguna oscuridad resiste el peso de la fe y la verdad. Si este relato transformó su visión sobre la lealtad, por favor, suscríbase, comparta y comente para que otros protejan sus hogares. Esta historia es una dramatización con fines narrativos. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Gracias por acompañarme en mi justicia.